Vete antes de que contamines la iglesia, dijo el padre arrogante al mendigo enfermo, pero era Jesús disfrazado. El campanario de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús resonaba con fuerza aquella mañana de domingo en Fresnillo, Zacatecas. Era la misa de las 11:00 am, la más concurrida de la semana, donde las familias más prominentes del pueblo se reunían para mostrar sus mejores galas y mantener las apariencias. Padre Octavio Llerena, de 53 años, ajustó su sotana de seda importada mientras observaba con satisfacción el templo abarrotado. Sus ojos recorrían con orgullo cada banco ocupado. La familia Hernández en primera fila, con sus trajes de diseñador, los empresarios mineros con sus esposas enjolladas, los políticos locales exhibiendo sus relojes de oro. Esta era su iglesia, su reino, donde él reinaba como el líder espiritual más respetado de la región. «Buenos días, queridos hermanos», proclamó con su voz imponente desde el altar. «Hoy celebramos la bondad de Dios, quien nos ha bendecido con prosperidad y distinción». Sus palabras fluían con elocuencia calculada, cada gesto ensayado para impresionar a su selecta audiencia. Padre Octavio había construido su reputación sobre sermones grandilocuentes y conexiones con las familias más adineradas del pueblo. Su iglesia relucía con donaciones generosas, vitrales costosos, bancos de caoba, un altar bañado en oro de 24 quilates. Durante 20 años había pastoreado esta congregación, pero su corazón se había endurecido como piedra. Ya no veía almas necesitadas de salvación, sino billeteras que podían financiar sus ambiciones. Su casa parroquial estaba decorada con antigüedades, su garaje albergaba un BMW último modelo y su cuenta bancaria crecía mensualmente con los diezmos y ofrendas. «Dios premia a quienes le sirven con dignidad», continuaba su sermón, mirando específicamente hacia los bancos VIP, «y castiga a quienes no respetan su casa sagrada con la reverencia debida». En ese momento, las pesadas puertas de madera del templo se abrieron lentamente con un crujido que interrumpió el silencio religioso. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde una figura encorvada apareció tímidamente en el umbral. Era un hombre de apariencia indeterminada, vestido con harapos que alguna vez fueron ropa. Su cabello grasoso y despeinado le caía sobre el rostro marcado por la intemperie. Sus pies descalzos, cubiertos de lodo y heridas, dejaban pequeñas manchas sobre el mármol inmaculado del piso. Una barba crecida y desaliñada ocultaba parcialmente sus facciones, pero no podía esconder la palidez enfermiza de su piel. El mendigo avanzó lentamente hacia el interior del templo. Su respiración entrecortada evidenciaba alguna enfermedad respiratoria. Llevaba consigo un olor penetrante a sudor, mugre y desesperanza que comenzó a invadir el ambiente perfumado del recinto. Los fieles comenzaron a murmurar incómodamente. Las señoras elegantes se cubrieron la nariz con pañuelos bordados. Los niños se escondieron detrás de sus padres y los hombres de negocios fruncieron el ceño con disgusto evidente. Padre Octavio sintió que su sangre hervía de indignación. ¿Cómo se atrevía ese indigente a profanar su templo perfecto? ¿Acaso no sabía que esta era una iglesia para gente decente, educada, próspera? «¡Alto ahí!», rugió desde el púlpito. Su voz amplificada por el micrófono resonó por toda la nave. «Usted no puede entrar aquí en ese estado». El mendigo se detuvo a medio camino del pasillo central, levantando ligeramente su rostro demacrado hacia el sacerdote. Sus ojos, sorprendentemente claros y profundos, reflejaron una tristeza infinita, pero también una serenidad inexplicable. «Padre», murmuró con voz ronca, «solo busco un lugar donde orar». «Vete antes de que contamines la iglesia», gritó Padre Octavio, señalándolo acusadoramente con el dedo índice. «Esta es la casa de Dios, no un refugio para vagabundos. Estás ofendiendo a estas familias respetables con tu presencia».
Los murmullos de aprobación se extendieron entre los asistentes. Varias personas comenzaron a aplaudir discretamente la firmeza del sacerdote. Después de todo, pagaban buenos diezmos para mantener su iglesia limpia y prestigiosa, no para compartirla con desconocidos malolientes. El mendigo bajó la cabeza lentamente, sin protestar, sin defenderse, sin mostrar ira. Simplemente se quedó ahí parado, absorbiendo la humillación pública como una esponja absorbe el agua. «Márchate inmediatamente», continuó Padre Octavio, disfrutando del poder que ejercía sobre aquel hombre vulnerable. «Y no regreses hasta que tengas la decencia de presentarte apropiadamente ante Dios». El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas observaban en silencio mientras un ser humano era destruido emocionalmente en el lugar que supuestamente representaba el amor de Cristo. El mendigo dio media vuelta con movimientos lentos y dolorosos, dirigiéndose hacia la salida bajo las miradas despectivas de toda la congregación. Sus pies descalzos arrastraron suavemente sobre el mármol y el eco de sus pasos resonó como un latido moribundo en el templo. Nadie imaginaba que acababan de presenciar el rechazo más grande de la historia cristiana. Nadie sospechaba que ese hombre humillado llevaba en sus manos cicatrices invisibles de clavos antiguos. Nadie sabía que sus ojos habían visto la creación del universo y que su corazón partido había muerto una vez en una cruz por amor a cada persona presente en ese templo. ¿Tú habrías hecho lo mismo que Padre Octavio? ¿O habrías defendido al indefenso? Si esta historia te está impactando, dame tu like para que YouTube la recomiende a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Suscríbete al canal para recibir más historias que cambiarán tu perspectiva y comenta desde dónde me estás viendo y qué hora es allí para saber que estamos conectados a través de la fe. Las puertas del templo se cerraron detrás del mendigo con un sonido que resonó como un trueno silencioso en el alma de María Elena Rodríguez, una humilde empleada doméstica de 42 años que limpiaba las casas de las familias adineradas que ahora aplaudían la decisión del sacerdote. Desde el último banco, donde siempre se sentaba porque consideraba que los lugares de adelante eran para gente importante, María Elena había observado toda la escena con el corazón partido. Sus manos callosas, curtidas por años de lavar, planchar y cocinar para otros, temblaron ligeramente mientras apretaba su rosario de plástico barato. «Continuemos con nuestra celebración», declaró Padre Octavio, ajustando su sotana con satisfacción evidente. «Como les decía, Dios bendice a quienes mantienen su casa en orden y pureza». Pero María Elena ya no escuchaba. Su mente había viajado 40 años atrás, cuando ella misma era una niña haraposa y hambrienta que buscaba refugio en las iglesias de su pueblo natal en Guadalupe, Zacatecas. Recordó vívidamente cómo algunos sacerdotes la habían recibido con amor, alimentándola cuando no tenía nada, mientras otros la habían rechazado por su pobreza. «Señora, ¿se encuentra bien?», le susurró doña Carmen, la anciana que se sentaba a su lado cada domingo. A sus 78 años, Carmen había visto mucho mundo, pero nunca había presenciado algo tan cruel en una iglesia. «No puedo creerlo», murmuró María Elena con lágrimas en los ojos. «¿Desde cuándo Jesús pide cita previa para entrar a su propia casa?» Sus palabras, aunque susurradas, fueron escuchadas por las personas cercanas. Un murmullo incómodo comenzó a extenderse por los bancos traseros, donde se congregaba la gente trabajadora del pueblo, mecánicos, albañiles, empleadas domésticas, meseros y pequeños comerciantes. Mientras tanto, en los bancos de adelante, la élite de Fresnillo mostraba su aprobación total. Licenciado Roberto Hernández, dueño de 3 minas de oro en la región, se inclinó hacia su esposa. «Excelente decisión del Padre Octavio», comentó en voz baja pero audible. «No podemos permitir que cualquier vagabundo venga a incomodar a nuestras familias.
Pagamos suficientes diezmos para tener derecho a un ambiente apropiado. Su esposa, Guadalupe Hernández, asintió mientras ajustaba su collar de perlas auténticas. Además, ¿quién sabe qué enfermedades podría tener? Nuestros niños podrían contagiarse. El padre hizo lo correcto, pero no todos pensaban igual. En el banco número 12, ingeniero Miguel Santamaría, un hombre de clase media que había perdido recientemente su trabajo en la mina, sintió un nudo en el estómago. Él mismo había estado a punto de perder su casa y sabía lo que significaba la desesperación económica. «¿Y si fuera uno de nosotros?», le susurró a su esposa Patricia. «¿Y si algún día nos vemos obligados a pedir ayuda?». Patricia, una maestra de primaria con 20 años de experiencia, había visto cientos de niños pobres llegar a su escuela con hambre y necesidades. Su corazón maternal se rebeló contra lo que acababa de presenciar. «Lo que acaba de pasar está mal, Miguel, completamente mal», respondió con voz temblorosa. Jesús nunca habría hecho eso. Mientras el sermón continuaba, algo extraño comenzó a suceder en el templo. Una sensación de incomodidad se extendía gradualmente entre los asistentes. Algunos padres de familia explicaban en susurros a sus hijos pequeños por qué habían echado al hombre pobre, pero se encontraban sin argumentos sólidos. «Papá», preguntó la pequeña Sofía Hernández, de 6 años, «¿por qué no le damos comida al señor hambriento?». Licenciado Hernández se removió incómodamente en su banco. Porque hay lugares apropiados para eso, hija. La iglesia no es un comedor. Pero Jesús no ayudaba a los pobres en la iglesia. La pregunta inocente de la niña generó un silencio incómodo entre las familias adineradas. Sus preguntas puras e inocentes comenzaron a incomodar a los adultos que habían justificado internamente el rechazo al mendigo. En el altar, Padre Octavio continuaba su sermón, pero algo había cambiado en su voz. Una pequeña grieta de inseguridad comenzaba a aparecer en su discurso habitualmente seguro. Por primera vez en años, notó que no todos los rostros en su congregación reflejaban admiración ciega. Como iba diciendo, carraspeó nerviosamente, «Es importante mantener el orden en la casa de Dios», pero sus palabras sonaban vacías, incluso para él mismo. Una imagen persistente martillaba su mente. Los ojos del mendigo. Esos ojos increíblemente serenos que no mostraron odio ni resentimiento, sino una tristeza profunda que parecía atravesar su alma. María Elena se levantó silenciosamente de su banco. No podía permanecer más tiempo en ese lugar. Mientras caminaba hacia la salida, otros fieles de los bancos traseros comenzaron a seguirla. Primero 5 personas, luego 10, después 20. «¿A dónde van?», murmuró doña Esperanza, una comerciante del mercado municipal. «A buscar al señor que echaron», respondió María Elena con determinación, «para ofrecerle al menos una disculpa en nombre de los cristianos verdaderos». Padre Octavio observó con creciente alarma cómo 1/3 de su congregación abandonaba silenciosamente el templo. Su sermón se interrumpió abruptamente cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. «Hermanos», gritó desde el púlpito, «la misa no ha terminado». Pero María Elena ya había salido del templo, seguida por un grupo cada vez mayor de fieles que se habían sentido profundamente incómodos con lo ocurrido. El prestigio del padre Octavio comenzaba a resquebrajarse, aunque él aún no lo sabía. Afuera, el sol de mediodía brillaba intensamente sobre las calles empedradas de Fresnillo. El grupo de personas que había abandonado la misa buscó en todas las direcciones al mendigo rechazado, pero había desaparecido completamente, como si la tierra se lo hubiera tragado. «¿Dónde habrá ido?», se preguntó en voz alta doña Carmen, secándose las lágrimas con un pañuelo viejo. Lo que ninguno de ellos sabía era que su búsqueda apenas comenzaba y que el encuentro que les esperaba cambiaría sus vidas para siempre. El grupo de 35 personas que había abandonado la misa se extendió por las calles de Fresnillo como una red de búsqueda improvisada.
María Elena lideraba naturalmente la expedición. Su corazón maternal no le permitía descansar, sabiendo que alguien necesitado vagaba por las calles después de haber sido humillado públicamente. «Dividámonos», sugirió Miguel Santamaría, el ingeniero desempleado. «Algunos busquen hacia el mercado municipal, otros hacia la zona del río, y el resto revisen los callejones del centro histórico». Las calles dominicales de Fresnillo mostraban el contraste típico de los pueblos mexicanos. Mientras las familias acomodadas regresaban de misa en sus automóviles último modelo hacia sus residencias en las colonias exclusivas, los trabajadores aprovechaban su único día libre para convivir en las plazas públicas o visitar a familiares en los barrios humildes. María Elena, acompañada por doña Carmen y 3 empleadas domésticas más, se dirigió hacia el mercado Hidalgo, donde sabía que los indigentes solían buscar refugio entre los puestos de comida, esperando que alguien les regalara las sobras del día. «Oiga, don Aurelio», le gritó a un vendedor de tacos que conocía desde hace años, «¿no ha visto pasar por aquí a un hombre muy pobre, con ropa rota y descalzo?» Don Aurelio, un hombre de 55 años que llevaba 30 cocinando en el mismo puesto, negó con la cabeza mientras limpiaba su plancha. «No, María Elena, y mira que aquí pasa de todo. ¿Pasó algo malo?» «Lo corrieron de la iglesia», explicó doña Carmen con indignación evidente. «El padre Octavio lo humilló frente a todos por ser pobre». «¿En serio?» Don Aurelio dejó de limpiar y los miró con asombro. «¿Y desde cuándo ser pobre es pecado? Mi abuelo siempre me decía que Cristo nació en un pesebre, no en un palacio». Mientras tanto, el grupo dirigido por Miguel Santamaría recorría los callejones cercanos a la estación de autobuses, donde frecuentemente se refugiaban las personas sin hogar. Patricia, su esposa, llevaba una bolsa con tortas y agua que había comprado en una tienda cercana. «Si lo encontramos, al menos podremos ofrecerle algo de comer», explicaba a los otros buscadores. «Es lo mínimo que podemos hacer después de lo que presenció en la iglesia». En el grupo había personas de diferentes edades y condiciones sociales, pero todos unidos por la misma sensación de vergüenza y necesidad de reparar la injusticia presenciada. Entre ellos estaba Juventino Morales, un albañil de 35 años que trabajaba en construcción. «Yo he estado en esa situación», confió mientras caminaban por la calle Hidalgo. «Cuando se murió mi esposa hace 3 años, perdí el trabajo por las faltas que pedí para cuidarla. Estuve a punto de vivir en la calle con mis 2 hijos. Si no fuera por mi compadre que me ayudó, podría ser yo ese señor que corrieron de la iglesia». Sus palabras generaron un silencio reflexivo en el grupo. La realidad de que cualquier persona estaba a unas pocas desgracias de distancia de la indigencia comenzó a calar hondo en sus conciencias. Mientras tanto, de regreso en el templo, padre Octavio intentaba continuar la misa, pero la atmósfera había cambiado radicalmente. Los bancos traseros estaban prácticamente vacíos, e incluso algunas familias de los asientos preferenciales mostraban rostros incómodos. La pequeña Sofía Hernández no dejaba de hacer preguntas que ponían nervioso a su padre millonario. «Papá, ¿el señor pobre va a tener dónde dormir esta noche? ¿Por qué Jesús no bajó del cielo a defenderlo? ¿Nosotros también echaríamos a Jesús si viniera vestido de pobre?» Cada pregunta inocente era como una daga que atravesaba las justificaciones adultas de los presentes. Licenciado Hernández comenzó a sudar frío, sintiéndose cada vez más incómodo en su banco de primera fila. «Hija, mejor escucha al padre», murmuró, pero él mismo había perdido la concentración en el sermón. En las calles, la búsqueda continuaba intensificándose. Los grupos habían revisado la plaza de armas, los jardines públicos, los puentes sobre el arroyo, las afueras del Hospital General, e incluso habían preguntado en la Cruz Roja local.
Es como si se hubiera desvanecido en el aire, comentó María Elena, juntándose con los otros grupos en la Plaza de la Independencia después de 2 horas de búsqueda infructuosa. Esto no es normal, añadió Patricia Santamaría, secándose el sudor con un pañuelo. En un pueblo como Fresnillo, donde todos se conocen, es imposible que un forastero desaparezca tan completamente. Doña Carmen, la anciana de 78 años, que había caminado tanto como cualquier joven, se sentó en una banca de la plaza con expresión pensativa. «¿Saben qué?», dijo lentamente. «Mi abuela me contaba historias muy extrañas sobre personas que aparecían y desaparecían misteriosamente, especialmente cuando la gente necesitaba aprender una lección importante». «¿A qué se refiere, doña Carmen?», preguntó María Elena, intrigada por el tono solemne de la anciana. «A que a veces Dios manda visitas especiales para probar nuestros corazones, y no siempre vienen vestidas como esperamos». Sus palabras generaron un silencio profundo entre los 35 buscadores. Una sensación inexplicable comenzó a crecer en sus corazones, como si hubieran estado participando en algo mucho más grande de lo que imaginaban. En ese momento, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, anunciando el final de la misa dominical. Los fieles adinerados salían del templo con expresiones satisfechas, dirigiéndose a sus automóviles y casas lujosas para disfrutar sus comidas familiares. Pero el grupo de buscadores permaneció en la plaza, unidos por una inquietud que no podían explicar. Algo les decía que su búsqueda apenas había comenzado y que el mendigo rechazado tenía un mensaje importante para todos ellos. Lo que aún no sabían era que estaban a punto de vivir el encuentro más extraordinario de sus vidas. La tarde del domingo se extendía sobre Fresnillo con una calma inusual. Después de horas de búsqueda infructuosa, el grupo de 35 personas había decidido reunirse en el pequeño templo de San Antonio, una iglesia humilde ubicada en el barrio obrero, muy diferente a la ostentosa parroquia del Sagrado Corazón, donde habían presenciado la humillación matutina. El contraste era evidente desde el momento de entrar. Mientras la iglesia principal brillaba con oro y mármol importado, San Antonio tenía paredes de adobe pintado, bancas de madera sencilla y un altar modesto decorado únicamente con flores silvestres que los feligreses traían de sus jardines. «Aquí sí se siente la presencia de Dios», murmuró María Elena mientras encendía una veladora por el mendigo desaparecido. «No hay oro ni lujos, pero hay paz verdadera». El padre Cornelio Madrigal, un sacerdote de 67 años que había pastoreado esa comunidad durante 40 años, lo recibió con sorpresa y alegría. Su rostro curtido por el sol, resultado de sus constantes visitas a los enfermos y necesitados de los barrios más pobres, reflejaba una bondad genuina. «¿Qué los trae por aquí en grupo tan numeroso?», preguntó con curiosidad paternal. «Aunque sea domingo, ustedes son bienvenidos a cualquier hora». Patricia Santamaría tomó la palabra y le narró completa la historia del mendigo rechazado en la parroquia del Sagrado Corazón. Conforme avanzaba el relato, el rostro del padre Cornelio se ensombrecía de tristeza y preocupación. «¡Santo Dios!», murmuró cuando Patricia terminó. «¿Y dicen que simplemente desapareció sin dejar rastro?». «Como si se lo hubiera tragado la tierra», confirmó Miguel Santamaría. «Hemos buscado en cada rincón de Fresnillo. Es imposible que un hombre en su estado haya salido del pueblo tan rápidamente». Juventino Morales, el albañil que había experimentado la pobreza en carne propia, se acercó al altar con lágrimas en los ojos. «Padre Cornelio, no puedo quitarme de la mente la imagen de ese hombre. Sus ojos... Había algo especial en sus ojos, como si hubiera visto todo el sufrimiento del mundo, pero sin resentimiento. Y la forma en que bajó la cabeza, sin protestar», añadió doña Carmen. «Ni siquiera se defendió, solo aceptó la humillación con una serenidad que no es normal». El padre Cornelio caminó lentamente hacia el crucifijo que presidía el altar.
Era una talla sencilla de madera, muy diferente al Cristo dorado y enjollado de la iglesia principal. Sus ojos se perdieron en contemplación por varios minutos antes de hablar. «Hermanos», dijo finalmente con voz grave, «déjenme contarles algo que pocos conocen. Hace exactamente 30 años, cuando yo era un joven sacerdote recién ordenado, tuve una experiencia que marcó mi vocación para siempre». El grupo se acercó instintivamente, formando un círculo alrededor del anciano pastor. El silencio que se instaló en el pequeño templo era casi palpable. Era una noche de diciembre, muy fría. Yo estaba cerrando la iglesia después de una misa navideña cuando apareció un hombre mayor, muy enfermo, pidiendo refugio para pasar la noche. Mi primer impulso fue enviarlo al albergue municipal, pero algo en su mirada me detuvo. María Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia del padre Cornelio tenía un eco familiar con lo ocurrido esa mañana. Le ofrecí la sacristía para que durmiera, le di comida caliente y una manta. Durante toda la noche escuché que tosía muchísimo, parecía estar muy grave. Al día siguiente, cuando fui a despertarlo, el sacerdote hizo una pausa dramática, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Había desaparecido, pero en el lugar donde había dormido encontré esto. Se dirigió hacia el altar y tomó un pequeño cofre de madera. Lo abrió cuidadosamente y extrajo una rosa blanca completamente fresca, como si hubiera sido cortada esa misma mañana. «Esta rosa tiene 30 años y nunca se ha marchitado», susurró, y junto a ella encontré este mensaje. Desenvolvió un papel amarillento con caligrafía antigua y leyó en voz alta: «Para el pastor que no cerró su corazón al necesitado, tu recompensa no está en la tierra, sino en los cielos. Cada acto de misericordia es visto y recordado por el Padre». El silencio que siguió fue sobrecogedor. 35 corazones latían acelerados mientras procesaban las implicaciones de lo que acababan de escuchar. «Padre Cornelio», murmuró Patricia con voz temblorosa, «¿usted cree que el hombre de esta mañana...?» «No lo sé con certeza», respondió el anciano sacerdote, «pero lo que sí sé es que Dios tiene formas muy particulares de probar nuestros corazones, y cuando fallamos esas pruebas, siempre nos da oportunidades de redención». En ese momento, como si hubiera estado esperando la conclusión de la historia, la puerta lateral del templo se abrió silenciosamente. Una figura familiar apareció en el umbral. Era el mendigo que habían estado buscando toda la tarde. Pero algo había cambiado en él. Aunque vestía la misma ropa haraposa y mantenía su apariencia indigente, había una luz indescriptible en sus ojos. Una presencia que llenó instantáneamente todo el espacio del pequeño templo. «Buenas tardes», dijo con voz suave pero clara. «¿Puedo pasar? Esta vez nadie me echará de la casa de mi padre». Los 35 fieles que lo habían buscado desesperadamente cayeron de rodillas simultáneamente, sin entender completamente por qué, pero sintiendo que estaban en presencia de algo sagrado e inexplicable. El encuentro más importante de sus vidas acababa de comenzar. El silencio que llenó el pequeño templo de San Antonio era ensordecedor. 35 personas permanecían arrodilladas mientras el mendigo avanzaba lentamente por el pasillo central. Sus pies descalzos no hacían ruido alguno sobre el piso de mosaico desgastado. María Elena temblaba visiblemente. Sin poder explicar por qué, sentía una mezcla de terror sagrado y paz inexplicable. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras observaba cómo el hombre que habían buscado toda la tarde se acercaba al altar con una majestuosidad que contrastaba completamente con su apariencia miserable. «Levántense, hijos míos», dijo el mendigo, con voz que resonó en cada rincón del templo sin necesidad de micrófono. «No he venido para ser adorado, sino para enseñar». El padre Cornelio, con sus 67 años de experiencia ministerial, reconoció inmediatamente que estaba ante algo sobrenatural. Sus piernas temblaron cuando se puso de pie, pero su corazón se llenó de una alegría indescriptible.
Señor, murmuró, ¿eres realmente tú? El mendigo sonrió con una dulzura que parecía contener todo el amor del universo. Cornelio, hijo fiel, tú ya conoces la respuesta. Durante 30 años has cuidado de mis ovejas más pequeñas, has alimentado a mis hambrientos, has vestido a mis desnudos. Tu recompensa ya está preparada en el reino de mi Padre. Las palabras confirmaron lo que todos presentían, pero no se atrevían a creer. Juventino Morales, el albañil que había pasado por momentos de pobreza extrema, comenzó a sollozar incontrolablemente. «Perdónanos, Señor», balbuceó entre lágrimas. «Permitimos que te humillaran en tu propia casa. No fuimos capaces de defenderte». «Juventino», respondió el mendigo, acercándose hacia él, «tu corazón se dolió por mi sufrimiento. Tú conoces la pobreza, conoces el hambre, conoces lo que significa ser rechazado por tu apariencia. Por eso tu compasión es genuina». Extendió su mano y tocó suavemente la frente del albañil. En ese instante, una sensación de paz absoluta invadió a Juventino, como si todos los dolores y preocupaciones de su vida hubieran desaparecido para siempre. «Pero, Señor», intervino Miguel Santamaría, «¿por qué permitiste que te trataran así? ¿Por qué no revelaste tu identidad desde el principio?». La pregunta flotó en el aire del templo mientras el mendigo se dirigía hacia el altar. Al llegar frente al crucifijo de madera, algo extraordinario comenzó a suceder. «Miguel, hijo mío», respondió sin voltear a verlo, porque necesitaba que los corazones se manifestaran tal como son. El oro y el mármol pueden adornar un templo, pero no pueden ocultar la dureza de un corazón. La verdadera iglesia no son los edificios costosos, sino las almas que practican el amor incondicional. Mientras hablaba, una luz suave comenzó a emanar de su figura. No era una luz cegadora, sino un resplandor cálido y dorado que gradualmente fue iluminando todo el templo. Esta mañana, en la parroquia del Sagrado Corazón, presenciaron el triunfo del orgullo sobre la humildad, de la apariencia sobre la esencia, del juicio sobre la misericordia. Pero ustedes, queridos hijos, demostraron que mi mensaje sigue vivo en corazones sinceros. María Elena encontró valor para acercarse más. «Señor», dijo con voz quebrada, «yo soy solo una empleada doméstica. No tengo estudios, no tengo dinero, no tengo nada importante que ofrecerte. Pero mi corazón se partió cuando te vi sufrir». El mendigo se volvió hacia ella y María Elena vio que sus ojos ya no reflejaban solo tristeza, sino un amor tan profundo que parecía abarcar toda la eternidad. «María Elena, hija amada», le dijo mientras tomaba sus manos callosas entre las suyas, «tus manos han servido a otros durante toda tu vida. Has limpiado casas ajenas con la misma dedicación que limpiarías la mía. Has cuidado a niños que no son tuyos con el mismo amor que tendrías por los propios. Tu trabajo humilde tiene más valor ante mi Padre que todos los diezmos de los orgullosos». En ese momento, algo milagroso sucedió. Las manos de María Elena, deformadas por años de trabajo duro, artritis y químicos de limpieza, comenzaron a sanar visiblemente. La piel recuperó su suavidad, las articulaciones se desinflaron, y el dolor que la acompañaba desde hacía 10 años desapareció completamente. «Dios mío», exclamó mirando sus manos renovadas con asombro total. Pero el milagro no se detuvo ahí. Patricia Santamaría sintió cómo una opresión en el pecho que la agobiaba desde el desempleo de su esposo se desvanecía. Doña Carmen, que llevaba años con problemas de vista, comenzó a ver con una claridad que no experimentaba desde su juventud. «Este es solo el comienzo», anunció el mendigo. Su voz ahora reverberaba con autoridad divina. «Cada uno de ustedes que salió de aquel templo, siguiendo el llamado de su conciencia, cada uno que me buscó cuando el mundo me rechazó, cada uno que sintió dolor por mi sufrimiento, recibirá bendiciones que transformarán no solo sus vidas, sino las vidas de todos aquellos que lo rodean».
La luz que emanaba de su figura se intensificó, pero lejos de lastimar sus ojos, los llenaba de paz y claridad. Pero antes, continuó, debo completar lo que vine a hacer. El padre Octavio y aquellos que aplaudieron mi humillación también merecen una oportunidad de redención. El amor del Padre es infinito, incluso para los corazones más endurecidos. Sus palabras resonaron como una promesa y una advertencia al mismo tiempo. La prueba había terminado para los fieles del templo humilde, pero apenas comenzaba para aquellos que habían fallado la primera vez. Regresen a sus casas, les dijo. Mañana, cuando salga el sol, toda la ciudad de Fresnillo será testigo de la misericordia y la justicia de Dios. Y ustedes, mis hijos fieles, serán mis instrumentos para llevar mi mensaje de amor a un mundo que ha olvidado quién soy realmente. Mientras los 35 fieles regresaban a sus casas con corazones transformados y algunos con milagros físicos evidentes, la noticia del encuentro en el templo de San Antonio comenzó a extenderse por Fresnillo como un incendio silencioso. María Elena llegó a su humilde casa de adobe en el barrio de la Cruz, donde vivía sola desde que sus hijos se habían casado y mudado a otras ciudades en busca de trabajo. Sus vecinas, doña Petra y doña Esperanza, la esperaban en el pequeño patio comunitario donde solían reunirse todas las tardes. «María Elena», exclamó doña Petra, «toda la tarde anduvimos preguntándonos dónde se habían metido tantas personas que salieron de misa temprano. ¿Qué pasó en la iglesia?» María Elena extendió sus manos renovadas bajo la luz del farol del patio. Las dos mujeres mayores se quedaron boquiabiertas al ver la transformación evidente. «¡Ay, Dios santo!», murmuró doña Esperanza, tomando las manos de su vecina para examinarlas de cerca. «Si estas manos parecían de una muchacha de 20 años, ¿qué te pasó?» «Conocí al hombre más importante del mundo», respondió María Elena con lágrimas de alegría, «y resultó ser el más humilde de todos». Les narró toda la historia, desde la humillación en la parroquia del Sagrado Corazón hasta el encuentro milagroso en San Antonio. Con cada palabra, sus vecinas sentían cómo se les erizaba la piel y sus corazones se llenaban de una mezcla de asombro y temor sagrado. Mientras tanto, en la residencia de los Hernández, en la exclusiva colonia real del Monte, la pequeña Sofía no dejaba de hacer preguntas a sus padres durante la cena familiar. «Papá», insistió por 10ª vez, «¿ya encontraron al señor pobre que corrió el padre?» Licenciado Roberto Hernández dejó sus cubiertos de plata sobre el plato de porcelana china, sintiéndose cada vez más incómodo con las preguntas inocentes de su hija. «Sofía, ya te dije que no te preocupes por eso, era solo un vagabundo. Pero ¿y si tenía hambre? ¿Y si no tiene dónde dormir? ¿Y si tiene frío?» Cada pregunta era como una espina que se clavaba en la conciencia del hombre millonario. Su esposa, Guadalupe, intentó cambiar el tema de conversación, pero la niña era persistente. «Mamá, ¿Jesús se enoja cuando corremos a la gente pobre de su casa?» La pregunta generó un silencio incómodo en el elegante comedor. Los padres se miraron entre sí, sin saber cómo responder a la lógica pura e inocente de su hija. En ese momento sonó el teléfono de la casa. Era la sirvienta de los Vázquez, otra familia adinerada de la ciudad. «Doña Guadalupe, disculpe que la moleste, pero quería contarle algo muy extraño. Dicen que en el templo de San Antonio pasó algo muy raro esta tarde, que apareció un hombre que hacía milagros y que era el mismo que corrieron esta mañana de la iglesia grande». Guadalupe Hernández sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. ¿Milagros? ¿Qué clase de milagros? Dicen que le devolvió la vista a una anciana, que sanó las manos de una señora de la limpieza y que se apareció después de que todo el mundo lo había buscado sin encontrarlo. La gente está diciendo que era Jesús, señora. El teléfono se le resbaló de las manos temblorosas. La pequeña Sofía, que había escuchado parte de la conversación, la miró con ojos enormes llenos de comprensión infantil. «¿Verdad que era Jesús, mamá?
¿Verdad que corrimos a Jesús de su propia casa? Roberto Hernández se levantó bruscamente de la mesa, su rostro pálido como el papel. Toda su vida había sido un católico de apariencias, donando dinero generosamente a la iglesia más por prestigio social que por verdadera fe. Pero ahora, enfrentado con la posibilidad real de haber participado en el rechazo de Cristo, su mundo se tambalea. «Eso es imposible», murmuró, más para convencerse a sí mismo que para tranquilizar a su familia. «Son solo rumores de gente ignorante». Pero en el fondo de su corazón, una vocecita insistente le recordaba los ojos serenos del mendigo, la forma en que había aceptado la humillación sin resentimiento y la extraña sensación de vacío que había sentido desde que el hombre salió del templo. Mientras tanto, en la casa parroquial de la Parroquia del Sagrado Corazón, Padre Octavio Llerena cenaba solo en su elegante comedor personal. Los muros estaban decorados con pinturas religiosas costosas y fotografías de él con personalidades importantes del estado de Zacatecas. Su teléfono celular no había dejado de sonar en toda la tarde. Llamadas de feligreses contándole los rumores sobre milagros en el templo pobre. Mensajes de texto de otros sacerdotes de la región preguntándole sobre el incidente de la mañana. Y hasta una llamada del obispo pidiendo explicaciones sobre los reportes que había recibido. «Son puros chismes», se repetía mientras cortaba su costoso filete importado. «Gente ignorante que ve milagros en cualquier coincidencia». Pero a medida que avanzaba la noche, los reportes se volvían más detallados y consistentes. Las personas que habían abandonado su misa estaban testificando públicamente sobre curaciones milagrosas, apariciones inexplicables y la certeza absoluta de haber estado en presencia de Cristo mismo. A las 11 de la noche, Padre Octavio se encontraba arrodillado en la soledad de su iglesia dorada, frente al altar que había costado más de 1 millón de pesos. Por primera vez en años, no oraba pidiendo más donaciones o mayor prestigio, sino que enfrentaba una pregunta que le aterrorizaba el alma. «Dios mío», susurró en la oscuridad, «¿qué he hecho?». El eco de su voz se perdió entre los muros fríos de mármol, pero no hubo respuesta. Solo silencio, un silencio que pesaba como plomo sobre su conciencia atormentada. Afuera, en las calles de Fresnillo, la noticia continuaba extendiéndose. Mañana sería un día diferente para todos, especialmente para aquellos que tendrían que enfrentar las consecuencias de sus decisiones frente a la oportunidad más importante de sus vidas. El encuentro final se acercaba y la ciudad entera estaba a punto de ser testigo de una lección que quedaría grabada para siempre en la historia de la fe. El lunes amaneció diferente en Fresnillo. Desde las primeras horas de la mañana, grupos de personas se congregaron espontáneamente en la Plaza de la Independencia, intercambiando testimonios sobre los eventos del día anterior. La noticia había volado durante la noche como pólvora, llegando incluso a los pueblos vecinos. María Elena se despertó a las 5 de la mañana, como era su costumbre desde hacía 20 años. Pero esta vez no sintió el dolor habitual en sus articulaciones. Sus manos renovadas no mostraban señal alguna de los años de trabajo pesado. Mientras preparaba café en su humilde cocina, escuchó voces emocionadas en la calle. Al asomarse por la ventana, vio a un grupo de vecinos reunidos alrededor de doña Carmen, que relataba con lujo de detalles su encuentro con el mendigo milagroso. La anciana, que ayer apenas podía ver las formas borrosas de las personas, ahora leía sin dificultad alguna el periódico matutino. «¡María Elena!», gritó doña Petra desde la calle. «¡Ven acá! La gente quiere escuchar tu testimonio». Pronto, un grupo de más de 50 personas se había reunido en el pequeño patio comunitario del barrio de la Cruz. María Elena, normalmente tímida y reservada, sintió una fuerza inexplicable que la impulsó a compartir su experiencia. «Yo trabajé toda mi vida limpiando casas de gente rica», comenzó,
mostrando sus manos sanadas. Y ayer conocí al hombre más rico del universo vestido como el más pobre de los pobres. Sus palabras resonaron profundamente en los corazones de sus vecinos, personas trabajadoras que conocían la pobreza y la humillación. Conforme relataba los eventos del día anterior, un silencio reverente se apoderaba del grupo. Mientras tanto, en la colonia Real del Monte, la familia Hernández vivía su propia crisis. Licenciado Roberto había pasado una noche en vela, dando vueltas en la cama, mientras su conciencia lo torturaba con imágenes del mendigo rechazado. Su esposa Guadalupe se había levantado temprano para preparar el desayuno, pero sus manos temblaban tanto que derramó el café sobre la mesa de mármol importado. «Roberto», le dijo con voz quebrada, «¿y si es verdad? ¿Y si realmente era él?» «No digas tonterías», respondió su marido, pero su voz carecía de la convicción habitual. «Esas son supersticiones de gente ignorante». La pequeña Sofía bajó las escaleras con su uniforme escolar, pero se detuvo al ver la tensión evidente en sus padres. «Papá», dijo con la honestidad brutal de los niños, «tuve un sueño muy feo. Soñé que cuando me muera y vaya al cielo, Jesús me va a preguntar por qué dejé que lo corrieran de su casa». Las palabras de la niña cayeron como un martillazo sobre el corazón de Roberto Hernández. Se levantó bruscamente de la mesa y salió de la casa sin desayunar, rumbo a su oficina en las minas de oro. Pero el camino hacia las minas pasaba directamente por la Plaza de la Independencia, donde ahora se había reunido una multitud de más de 200 personas. Desde la ventanilla de su BMW último modelo, Roberto pudo ver a María Elena en el centro del grupo, relatando su testimonio con una convicción que jamás había visto en los sermones dominicales de Padre Octavio. «El Señor me dijo que los verdaderos tesoros no son el oro ni la plata», escuchó que decía la empleada doméstica, «sino los actos de amor que hacemos cuando nadie nos está viendo». Roberto sintió que las palabras eran dirigidas específicamente hacia él. Aceleró el auto, tratando de huir de la incómoda verdad que se cernía sobre su conciencia. En la casa parroquial del Sagrado Corazón, Padre Octavio había recibido llamadas desde las 6 de la mañana. El obispo de la diócesis había programado una visita urgente para esa misma tarde. Los medios de comunicación locales pedían entrevistas y varios feligreses prominentes exigían explicaciones. «Padre», le dijo su secretaria, una mujer mayor que llevaba 15 años trabajando para él, «afuera hay un grupo de personas que quiere hablar con usted. Dicen que son los que salieron ayer de la misa». Padre Octavio se asomó discretamente por la ventana de su despacho y vio a un grupo de unas 30 personas paradas frente a la iglesia. No eran manifestantes airados, sino gente humilde con rostros serenos, pero determinados. Miguel Santamaría, el ingeniero desempleado, fungía como vocero del grupo. «Padre Octavio», dijo cuando el sacerdote salió finalmente a recibirlos, «venimos a informarle que ayer tuvimos un encuentro con la persona que usted echó de la iglesia». «Esos son puros rumores y supersticiones», respondió el sacerdote, pero su voz sonaba insegura. «No pueden creer todo lo que dice la gente ignorante». «Padre», intervino Patricia Santamaría, mostrando un documento médico que llevaba en las manos. «Ayer por la mañana yo tenía un tumor en el pecho que me tenían programada para operar la próxima semana. Aquí están los estudios médicos. Esta mañana fui al hospital y el tumor había desaparecido completamente. Los doctores no pueden explicarlo». Padre Octavio sintió que las piernas se le aflojaban. Patricia continuó. «El médico me dijo que era imposible, que los tumores no desaparecen de la noche a la mañana, pero yo sé exactamente cuándo sucedió. Fue cuando él puso su mano sobre mi corazón y me dijo que mi fe había sido probada». Otros miembros del grupo comenzaron a mostrar sus propios testimonios. Juventino Morales había recibido una llamada esa misma mañana, ofreciéndole el trabajo mejor pagado de su vida en una constructora de la Ciudad de México. Doña Carmen podía leer sin lentes por primera vez en 10 años.
María Elena mostraba sus manos completamente renovadas. «Padre», dijo Miguel con voz grave pero respetuosa, «vinimos a decirle que él va a regresar hoy, y esta vez no va a venir disfrazado, va a venir tal como es, para que toda la ciudad vea la diferencia entre la religión verdadera y la religión de las apariencias». Las palabras resonaron como una profecía en los oídos del sacerdote aterrorizado. Por primera vez en 20 años de ministerio, Padre Octavio Llerena se enfrentaba a la posibilidad real de haber cometido el error más grande de su vida espiritual. «¿A qué hora?», preguntó con voz apenas audible. «Al mediodía», respondió María Elena, «cuando el sol esté en lo más alto del cielo, para que no haya sombras que oculten la verdad». El grupo se retiró silenciosamente, dejando a Padre Octavio parado frente a su iglesia dorada, sabiendo que le quedaban exactamente 3 horas para prepararse para el encuentro más importante de su vida. A las 11:30 de la mañana, la Plaza de la Independencia de Fresnillo estaba completamente abarrotada. Más de 1000 personas se habían reunido esperando el cumplimiento de la promesa hecha por los testigos del día anterior. La noticia había llegado hasta los municipios vecinos y autobuses llenos de curiosos y creyentes habían llegado desde Guadalupe, Jerez y hasta de la capital del estado. Los medios de comunicación locales habían instalado sus equipos, aunque con cierto escepticismo. Reporteros de radio y televisión entrevistaban a los testigos de los milagros del día anterior, documentando testimonios que parecían imposibles, pero que estaban respaldados por evidencia médica y múltiples testigos confiables. María Elena se encontraba en el centro de la plaza, rodeada por las otras 34 personas que habían participado en el encuentro del domingo. Su humilde presencia contrastaba enormemente con la multitud expectante, pero había una serenidad en su rostro que irradiaba confianza absoluta. «¿Está usted completamente segura de que va a aparecerse?», le preguntó un reportero de TV Azteca Zacatecas. «Tan segura como que el sol sale cada mañana», respondió María Elena con una sonrisa tranquila. «Él nunca rompe sus promesas». Desde una ventana del segundo piso del Palacio Municipal, las autoridades locales observaban con preocupación el evento. El alcalde había convocado una reunión de emergencia con el jefe de policía, temiendo posibles disturbios si las expectativas de la multitud no se cumplían. «Esto puede salirse de control», murmuró el comandante de policía. «1000 personas esperando un milagro que probablemente no va a suceder». En la parroquia del Sagrado Corazón, Padre Octavio había cancelado todas sus actividades del día. Se encontraba encerrado en su despacho, alternando entre la oración desesperada y crisis de pánico. El obispo de la diócesis había llegado 1 hora antes y esperaba una explicación completa de los eventos. «Octavio», le dijo Monseñor Ramírez, un hombre de 65 años, con 40 años de experiencia episcopal, «he recibido reportes muy perturbadores sobre lo que pasó ayer en tu misa». «Monseñor», respondió el sacerdote con voz quebrada, «creo que cometí el error más terrible de mi vida». Le narró completa la historia del mendigo rechazado, los testimonios de milagros posteriores y la promesa de que regresaría al mediodía de este lunes. Monseñor Ramírez escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más grave conforme avanzaba el relato. «Hijo mío», dijo finalmente, «si estos testimonios son verdaderos, no solo has cometido un error pastoral grave, sino que has fallado la prueba más importante que Dios puede poner frente a un sacerdote». En la colonia real del Monte, la familia Hernández vivía su propia agonía. Roberto había regresado de la oficina después de no poder concentrarse en nada durante toda la mañana. Su esposa Guadalupe había estado llorando desde temprano y la pequeña Sofía se había negado a ir a la escuela. «Papá», le dijo la niña con lágrimas en los ojos, «quiero ir a pedirle perdón a Jesús por haberlo tratado mal». «Sofía, no sabemos si realmente era». «Sí era», interrumpió con la convicción absoluta de los niños.
y nosotros fuimos muy malos con él. Roberto Hernández, uno de los hombres más poderosos de Fresnillo, se encontraba por primera vez en su vida enfrentado con una situación que el dinero no podía resolver. Su hija pequeña tenía más claridad espiritual que él, y eso lo avergonzaba profundamente. ¿Quieres ir a la plaza?, le preguntó finalmente. Sí, papá. Quiero decirle que lo siento mucho. A las 11:58 am, padre e hija salieron de su residencia lujosa rumbo al centro del pueblo. Era la primera vez en años que Roberto Hernández caminaba entre la gente común de Fresnillo, y cada rostro que veía le recordaba su responsabilidad como cristiano que había fallado. En la plaza, la expectación había llegado a su punto máximo. Las conversaciones se habían reducido a susurros y todas las miradas se dirigían hacia los diferentes accesos al área central. Padre Cornelio, el anciano pastor del templo humilde, había llegado acompañado por varios miembros de su congregación. Se acercó hacia María Elena con una sonrisa paternal. «Hermana», le dijo, «hace 30 años el Señor me enseñó que sus caminos no son nuestros caminos. Hoy creo que toda la ciudad va a aprender esa misma lección». Exactamente a las 12:00 p.m., cuando el campanario de la parroquia del Sagrado Corazón marcaba el mediodía con sus repiques, un silencio sobrenatural se apoderó de la plaza. Ni siquiera los niños pequeños emitían sonido alguno. Desde la calle Hidalgo, que conecta directamente con la plaza, apareció una figura familiar. Era el mismo hombre del día anterior, pero algo había cambiado radicalmente en su apariencia. Seguía vistiendo los mismos harapos, seguía teniendo el cabello despeinado y la barba crecida, pero ahora caminaba con una autoridad innegable. Sus pasos resonaban claramente sobre el empedrado, y con cada movimiento una luz suave comenzó a emanar de su figura. La multitud de 1000 personas cayó espontáneamente de rodillas, incluyendo a los reporteros escépticos, los policías, las autoridades municipales que observaban desde las ventanas y hasta los vendedores ambulantes que se habían acercado a aprovechar la concentración. Roberto Hernández, que acababa de llegar con su hija, sintió que las piernas se le doblaban involuntariamente. La pequeña Sofía corrió hacia el centro de la plaza. «Jesús», gritó con su voz infantil, «perdónanos por haberte tratado mal». El hombre se detuvo y sonrió con una ternura que parecía abrazar a toda la multitud. Se agachó para quedar a la altura de la niña y le acarició suavemente el cabello. «Sofía, hija mía», le dijo con voz que todos pudieron escuchar claramente sin amplificación, «tu corazón puro ya me había perdonado antes de que yo fuera humillado. Los niños como tú son la razón por la que mi padre no ha perdido la esperanza en la humanidad». La revelación final había comenzado y nada en Fresnillo volvería a ser igual jamás. La luz que emanaba del hombre en harapos se intensificó gradualmente hasta convertirse en un resplandor dorado que no lastimaba los ojos, sino que los llenaba de paz. Las 1000 personas que se encontraban arrodilladas en la Plaza de la Independencia experimentaron simultáneamente una sensación de amor incondicional que jamás habían sentido en sus vidas. «Pueblo de Fresnillo», dijo con voz que resonó hasta los rincones más alejados de la plaza, «he venido a mostrarles que el reino de los cielos no se encuentra en templos dorados ni en ceremonias pomposas, sino en corazones dispuestos a amar sin condiciones». Caminó lentamente hacia el centro de la plaza, donde María Elena y los otros 34 fieles que lo habían buscado el día anterior permanecían arrodillados. Al pasar junto a cada uno de ellos, les tocaba suavemente la frente y una transformación visible ocurría en sus rostros. «Ustedes», les dijo, «demostraron que mi mensaje sigue vivo después de 2000 años. Cuando el mundo me rechazó, ustedes me buscaron. Cuando la religión oficial me cerró sus puertas, ustedes me abrieron sus corazones». Se dirigió hacia María Elena.
ayudándola a ponerse de pie. María Elena, hija amada, durante 20 años has servido a otros sin esperar reconocimiento. Has limpiado casas ajenas con más dedicación que muchos limpian sus propias almas. A partir de hoy, nunca más te faltará trabajo ni sustento, porque quien cuida de los demás es cuidado por mi Padre. En ese momento, algo extraordinario sucedió. El celular del licenciado Roberto Hernández, que se encontraba entre la multitud arrodillada, comenzó a sonar insistentemente. Era una llamada de la Ciudad de México. «Licenciado Hernández», se escuchó la voz por el altavoz del teléfono. «Soy el director general de Limpieza Profesional de México. Necesitamos urgentemente una supervisora para nuestras operaciones en Zacatecas. Nos recomendaron a una señora llamada María Elena Rodríguez. ¿Podría proporcionarnos sus datos? El salario es de 50,000 pesos mensuales más prestaciones superiores». Roberto Hernández miró hacia María Elena con asombro. La empleada doméstica que había limpiado su casa durante 5 años por 2,500 pesos mensuales acababa de recibir una oferta laboral mejor que la de muchos profesionistas. «Toma la llamada, hijo», le dijo el hombre radiante. «Es parte del plan de mi padre». Con manos temblorosas, Roberto le extendió el teléfono a María Elena. «Señor», le dijo al hombre, yo participé en su humillación. ¿Por qué está bendiciendo a María Elena a través de mí?» «Roberto», respondió con una sonrisa infinitamente compasiva, «porque incluso los corazones endurecidos por la riqueza pueden ser instrumentos de bendición cuando reconocen sus errores». La multitud observaba en silencio absoluto mientras María Elena, con lágrimas de alegría, aceptaba el trabajo que cambiaría su vida para siempre. Después se dirigió hacia donde se encontraba Padre Octavio, que había llegado acompañado por el obispo de la diócesis. El sacerdote permanecía postrado boca abajo sobre el empedrado, sollozando incontrolablemente. «Octavio», dijo con voz grave pero no condenatoria, «levántate». El sacerdote alzó su rostro, completamente deshecho por la culpa y la vergüenza. «Señor», balbuceó, «he profanado tu casa, he rechazado tu presencia, he preferido el oro a tu amor. No soy digno de llamarme tu ministro». «Tienes razón», respondió con una honestidad que cortó como espada. «No eres digno, pero mi gracia no se basa en la dignidad humana, sino en la misericordia divina». El silencio que siguió fue ensordecedor. 1,000 personas contenían la respiración mientras esperaban el veredicto final. «Durante 20 años has construido una iglesia hermosa para los ojos, pero vacía para el corazón. Has acumulado riquezas mientras mis pobres pasaban hambre frente a tu puerta. Has preferido la adulación de los poderosos al servicio de los necesitados». Cada palabra era como un martillo que golpeaba la conciencia del sacerdote orgulloso. «Pero», continuó, y su voz se suavizó, «tu corazón no está completamente muerto. Anoche lloraste de verdad por primera vez en años. Esta mañana oraste con humildad genuina por primera vez en décadas». Extendió su mano hacia Padre Octavio. «Levántate, Octavio. Te doy una oportunidad de redención. Vende todo lo que has acumulado para ti mismo y distribúyelo entre mis pobres. Convierte tu iglesia dorada en un refugio para los necesitados. Cambia tu púlpito de poder por un corazón de servicio». «¿Y si no puedo?», preguntó el sacerdote con honestidad brutal. «¿Y si soy demasiado orgulloso, demasiado apegado a las comodidades? Entonces seguirá siendo un sepulcro blanqueado», respondió sin ambigüedades. «Hermoso por fuera, pero muerto por dentro. La elección es tuya, hijo, pero recuerda, esta es tu última oportunidad». En ese momento se dirigió hacia toda la multitud que permanecía arrodillada. «Pueblo de Fresnillo», proclamó con autoridad divina, «ustedes han sido testigos hoy de mi misericordia y mi justicia. Algunos de ustedes me rechazaron cuando vine disfrazado de pobre, pero ahora me reconocen cuando vengo glorificado». Su mirada recorrió cada rostro en la plaza.
La verdadera prueba de la fe no está en reconocerme cuando estoy en gloria, sino en amarme cuando estoy sufriendo. No está en adorarme en templos dorados, sino en servirme en los más pobres de mis hermanos. La luz que emanaba de su figura se intensificó una vez más y comenzó a elevarse lentamente del suelo. «Recuerden este día», dijo mientras ascendía, «porque he venido a recordarles que el amor no tiene religión, que la misericordia no tiene precio y que mi reino pertenece a los humildes de corazón». Sus últimas palabras resonaron por toda la plaza mientras su figura se desvanecía gradualmente en una luz cegadora. Cada vez que alimenten a un hambriento, cada vez que vistan a un desnudo, cada vez que visiten a un enfermo, cada vez que reciban a un forastero, me están sirviendo a mí. Porque yo soy el Dios que se disfraza de pobre para probar los corazones. La luz desapareció, dejando a 1000 personas transformadas para siempre por el encuentro más extraordinario de sus vidas. El milagro más grande no había sido la sanación de cuerpos, sino la sanación de corazones endurecidos por la indiferencia, el orgullo y la falta de amor. 6 meses después de aquel lunes que cambió la historia de Fresnillo, la transformación de la ciudad era evidente para cualquier visitante. Lo que había comenzado como un encuentro sobrenatural se había convertido en una revolución silenciosa de amor y servicio que se extendía como ondas en el agua. La parroquia del Sagrado Corazón ya no brillaba con oro y mármol. Padre Octavio había cumplido su promesa vendiendo todos los objetos costosos y reemplazándolos con sencillez funcional. Los millones de pesos obtenidos se habían destinado a crear el Refugio del Sagrado Corazón, un albergue permanente para personas sin hogar que funcionaba las 24 horas del día. «Padre Octavio», le dijo María Elena una tarde mientras supervisaba las labores de limpieza del refugio desde su nueva posición como directora regional de limpieza profesional. «Nunca pensé que lo vería tan feliz como ahora». El sacerdote, que había perdido 15 kilos trabajando directamente con los más necesitados, sonrió mientras repartía comida caliente a una fila de personas indigentes. María Elena respondió con una paz que jamás había experimentado en sus años de lujo. Tardé 53 años en entender que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Su transformación había sido tan radical que el obispo lo había propuesto como ejemplo diocesano de conversión pastoral. Las misas ya no eran espectáculos para impresionar a los ricos, sino encuentros genuinos de fe, donde pobres y adinerados oraban lado a lado. En la colonia Real del Monte, la familia Hernández había experimentado su propia revolución. Roberto había vendido 2 de sus 3 minas, destinando las ganancias a crear empleos dignos para las familias más pobres de Fresnillo. Su esposa Guadalupe dirigía ahora un programa de becas escolares que había logrado que ningún niño de la ciudad dejara la escuela por falta de recursos. «Papá», le dijo la pequeña Sofía, ahora de 7 años, ¿te acuerdas cuando pensábamos que ser ricos significaba tener mucho dinero? Roberto, que cargaba en brazos a un niño huérfano que habían adoptado recientemente, sonrió al recordar su vida anterior. «Hija», le respondió, «ahora sé que ser rico significa tener mucho amor para compartir». La niña había conservado la memoria más vívida del encuentro milagroso y se había convertido en una especie de embajadora infantil del mensaje de amor incondicional. Visitaba regularmente el refugio parroquial, llevando dibujos y dulces para los huéspedes. El pequeño templo de San Antonio se había convertido en un centro de peregrinación nacional. Miles de personas llegaban semanalmente para orar en el lugar donde había ocurrido el primer encuentro milagroso. Padre Cornelio, a sus 68 años, había visto crecer su congregación de 50 a más de 2000 fieles regulares. «Hermano Cornelio»,
le dijo un día un periodista de la Ciudad de México que vino a documentar el fenómeno de Fresnillo. ¿Usted cree que realmente fue Jesucristo quien se apareció aquí? El anciano sacerdote, que había dedicado su vida entera al servicio de los pobres, respondió con la sabiduría de sus décadas de experiencia. Hijo mío, después de 40 años de ministerio, he aprendido que Dios no necesita que nosotros lo reconozcamos para actuar. Pero nosotros sí necesitamos reconocerlo para cambiar. Lo importante no es si era Cristo o no, sino que gracias a ese encuentro, cientos de corazones se volvieron más parecidos al de Cristo. Miguel y Patricia Santamaría habían mudado su familia de regreso a Fresnillo después de que Miguel recibiera una oferta de trabajo como gerente de desarrollo social en el ayuntamiento. Su misión era replicar el modelo Fresnillo en otros municipios de Zacatecas. Es increíble, comentaba Patricia mientras organizaba el tercer Congreso Nacional sobre Desarrollo Humano Integral, cómo un momento de crisis se convirtió en el inicio de una transformación social. El tumor que había desaparecido milagrosamente jamás regresó, pero más importante aún, ella había descubierto su vocación verdadera, trabajar con familias en situación de vulnerabilidad. Juventino Morales regresó de la Ciudad de México después de 6 meses de trabajo, trayendo consigo suficientes ahorros para abrir su propia constructora. Su primera obra fue la construcción gratuita de 30 viviendas dignas para familias que vivían en condiciones precarias. Don Juventino, le preguntó un joven albañil que trabajaba en su empresa, ¿por qué construye casas sin cobrar? Porque, respondió mientras supervisaba la colocación de los cimientos, alguien me enseñó que las manos que construyen para otros, construyen su propio cielo. Doña Carmen, a sus 79 años y con una vista perfecta, se había convertido en la cronista oficial de los eventos de aquel lunes histórico. Había escrito, con ayuda de un joven maestro jubilado, un libro titulado El día que Dios visitó Fresnillo, que se había convertido en un bestseller religioso en todo México. Mis nietos, escribía en el último capítulo, cuando ustedes lean esto en el futuro, recuerden que Dios no ha dejado de visitar la tierra, simplemente ha dejado de ser reconocido por corazones ocupados en cosas sin importancia. Los 35 fieles que habían participado en la búsqueda original se reunían cada domingo en el Templo de San Antonio para una misa especial de acción de gracias. Ninguno de ellos había hablado públicamente de los detalles más íntimos de su encuentro, manteniendo como tesoro personal las palabras específicas que había recibido de aquel hombre extraordinario. Pero su testimonio silencioso era más poderoso que cualquier sermón. Sus vidas transformadas predicaban más fuerte que cualquier palabra, y su amor incondicional sanaba más profundamente que cualquier medicina. El fenómeno de Fresnillo había sido estudiado por sociólogos, teólogos y antropólogos de universidades internacionales. Algunos lo catalogaban como conversión colectiva, otros como transformación social espontánea y algunos como histeria religiosa masiva. Pero para los habitantes de Fresnillo, las etiquetas académicas no importaban. Lo que importaba era que habían aprendido la lección más importante de sus vidas, que el amor verdadero no tiene condiciones, no hace diferencias sociales y siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad. Cada año, el segundo lunes de ese mes memorable, toda la ciudad se reunía en la Plaza de la Independencia para conmemorar el día del encuentro. No era una celebración religiosa oficial, sino una renovación comunitaria del compromiso de seguir siendo instrumentos de amor incondicional. Y en cada conmemoración, María Elena tomaba la palabra para cerrar el evento con las mismas palabras que habían definido su transformación. Hermanos, nunca olviden que Dios no necesita cita previa para entrar en nuestros corazones.
pero sí necesita que mantengamos las puertas abiertas, especialmente para aquellos que el mundo considera indignos de amor. Sus palabras resonaban por la plaza repleta, recordando a todos los presentes que el verdadero milagro no había sido presenciar la gloria divina, sino haber aprendido a reconocer lo sagrado en lo humilde. Fresnillo se había convertido en un testimonio viviente de que cuando el amor verdadero toca una comunidad, la transformación no tiene límites. Y en cada acto de bondad, en cada mano extendida, en cada corazón abierto, el eco de aquella visita especial seguía multiplicándose, recordando que Dios nunca deja de caminar entre nosotros, especialmente cuando menos lo esperamos. Esta historia nos recuerda que el verdadero cristianismo no se mide por la pompa de nuestros templos, sino por la humildad de nuestros corazones. Que la fe auténtica se demuestra en cómo tratamos a los más vulnerables, no en cuánto dinero donamos para impresionar a otros. ¿Te identificaste con algún personaje de esta historia? ¿Has tenido oportunidades de ayudar que dejaste pasar? ¿Has juzgado a alguien por su apariencia sin conocer su corazón? Si esta historia tocó tu alma, compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no tiene condiciones. Dale like a este video para que más personas puedan recibir este mensaje de esperanza y transformación. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que cambiarán tu perspectiva sobre la fe, el amor y el servicio a los demás. Y no olvides comentar desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí, para saber que estamos unidos por este mensaje de amor que trasciende fronteras. Recuerda, cada día tienes la oportunidad de ser instrumento del amor divino. No la desperdicies esperando reconocimiento. Actúa con amor y el resto se dará por añadidura. Que Dios te bendiga y te use como instrumento de su paz.